¿Ya está grabando? Ya, doctora. ¿Ya? Ah, perfecto. Porque es un tema importante porque en todos los temas que veamos vamos a ver gasometrías. Mm, recordarán que cuando vimos crisis hiperglucémicas estuvimos hablando algo de acidosis y gasometrías y así. Teóricamente el primer tema que vemos es este, pero por todo lo que pasó quedó al revés, pero bueno, no importa, vamos a repasar un poco de eso. Y también en muchos otros temas vamos a estar viendo gasometrías. En los departamentales es frecuente que les pongan 2 o 3 o hasta 4 gasometrías para interpretar en el examen, y por eso es importante que repasemos este tema. Y sobre todo porque cuando ustedes rotan con nosotros, interpretan todas las gasometrías en el servicio, pero ahorita que no están rotando con nosotros, pues no las van a poder interpretar, así que vamos a tener que estar haciendo ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos varios objetivos, ver un poco de fisiología del equilibrio ácido-base, también la técnica para la toma de gasometría, que pues teóricamente cuando estaban ahí tomaban muchas gasometrías, pero supongo que ya fueron urgencias o, o apenas van a ir. Es Vamos nuestra allá. penúltima rotación. Bueno, pues igual cuando vayan les va a servir. Y también la interpretación básica, no les voy a pedir cosas muy complicadas, pero sí que sepan más o menos cómo se debe interpretar la gasometría. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, vamos a ver a ustedes los nombres. Mm, no me aparecen sus nombres. A ver, esta es Selene. A ver, Vania, que es la que siempre llega tarde. Vania, ¿por qué crees que sea importante el tema del equilibrio ácido-base? Pues porque, o sea, puede guiarnos a diferentes patologías. Habla también del equilibrio electrolítico. Mm, No, pero ¿por qué es importante estar en equilibrio? mm, O sea, ¿qué pasa si no estás en el equilibrio ácido-base? mm, Pues generalmente hay ciertas condiciones, sobre todo estados críticos o de gravedad, en los cuales pues se ve alterados estos parámetros, ¿no? Y aparte son parámetros como muy pequeños que si se ven alterados pues pueden poner en peligro la vida. Exactamente ese es el problema, que si tú no estás en equilibrio ácido-base, esto sí pone en peligro la vida. O sea, si tienes una acidosis severa, sí te puedes morir. Por eso es importante que lo detecten y así como la perrita de... ¿Cómo te llamas tú, la de la perrita? Laura, Laura. Así como la perrita de Laura que se podía morir si no le detectaban a tiempo su piometra. Si no te detectan a tiempo que tienes acidosis o algún desequilibrio ácido base, te puedes morir igual, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, acuérdense, y si no se acuerdan, les recuerdo que lo normal de pH, como bien decía Selene, es un rango pequeño de entre 7,35 y 7,45, porque ¿qué tipo de escala es el pH? Logarítmica. Logarítmica. Entonces, una variación de 0,1 de 0,01 es una gran variación. Entonces, desde ahorita váyanse aprendiendo o recuerden y memorícense bien, si no, tatúenselo, lo que es normal, porque si no saben lo normal de pH, pues va a estar complicado, ¿no? Y bueno, ese intervalo de pH fisiológico corresponde a un intervalo en la concentración de... ¿Qué es H más? ¿Se acuerdan qué es H más? Aquí van a repasar un poco de bioquímica y lo que vieron en algún momento en bioquímica. ¿Qué es H más? hidrogeniones. ¿Hidrogeniones? Hidrogeniones. ¿Y los hidrogeniones qué son? Ácidos. Ácidos, exactamente. Entonces, ese pH fisiológico corresponde al intervalo normal de concentración de hidrogeniones, que es entre 45 y 35 y 45 nanomolar, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio ácido-base o el equilibrio del ácido es fundamental para controlar el pH del líquido extracelular. Acuérdense que en el líquido extracelular está incluido el intersticial y el sérico, ¿no? Por lo tanto, lo que entra diario de hidrogeniones en el líquido extracelular debe ser igual a la salida, o sea, por eso es un equilibrio, ¿no? Si te entra mucho ácido y no lo sacas o no lo amortiguas, pues entonces van a ganar los ácidos, ¿no?
¿De dónde vienen los ácidos? Pues principalmente de donde más vienen, ¿de dónde será? Es que no me sé sus nombres. ¿Cómo me aprenderé sus nombres? Es que ni siquiera me aparecen aquí. Bueno, alguien que no sea Selene y que no sea Diana. ¿Sí eras Diana? Sí, ¿verdad? Ni David, porque no sé su nombre. Ah, perdón, Laura. Eras Laura. Ni que sea David. A ver, Luis, de ti sí me sé tu nombre. Sí, doctora, pues principalmente la fuente de alimentos. Exactamente, por ejemplo, alimentos ácidos como, no sé, la Coca-Cola o la leche o así, ¿no? Hay muchos ácidos en las comidas, ¿no? También otra fuente muy importante es el metabolismo de las células y esa es la principal fuente, específicamente el metabolismo de las proteínas. Otro ejemplo es la hipoventilación. Quiero que ustedes me digan qué es hipoventilación. Tal vez necesito la lista de sus nombres porque no me lo sé. Pues una disminución del intercambio gaseoso de oxígeno a dióxido de carbono, un ingreso deficiente de oxígeno. Exactamente, ¿y cómo diagnosticarían hipoventilación? Es una respiración muy superficial o muy lenta que no va a satisfacer las necesidades suficientes del cuerpo. Cuando hablen, díganme sus nombres porque como no me lo sé, no sé quién me habla. Ok, ¿cómo lo diagnosticarían? Pues por gasometría, por el dióxido de carbono acumulado en la sangre, eso sería como, bueno, o sea, podría detectarse por el problema respiratorio, la frecuencia y algunos estudios de imagen, pero tal cual el diagnóstico sería con la gasometría. Sí, También puede ser clínico Con el cuando ves a la persona si tiene tegumentos pálidos. no, tegumentos pálidos es palidez. Hipoventilación es un diagnóstico pura y específicamente gasométrico. Todo lo que me dijeron de exploración física o radiografía o lo demás, no es. Tiene que tener una gasometría. Pudieran creer que un paciente lo pueda tener si lo ven respirando como ustedes dijeron, pero es un diagnóstico gasométrico. Es incorrecto decir que alguien está hipoventilado si no tiene una gasometría, porque a veces ustedes dicen campos pulmonares hipoventilados. Eso está mal dicho. ¿Qué sería lo correcto decir en ese caso? ¿Cuál sería el término correcto? Semiológico correcto. Disminuidos. Puedes decir que el murmullo vesicular está disminuido o puedes decir que está hipoareado, ¿no? O sea, no escuchas bien el aire o no escuchas bien que entra el aire. Eso sí lo puedes decir cuando tú escuchas al paciente con tu estetoscopio. Pero la hipoventilación se refiere a fuerza en la gasometría y tiene que ver con que se acumule el CO2 y haya poco oxígeno, ¿no? Otra ganancia neta de ácidos puede ser la diarrea o el CO2. El CO2 es uno de los protagonistas de esta clase. ¿Por qué? ¿Qué es el CO2? Pues es el dióxido de carbono pero no es en sí lo que aumenta, más bien disminuye el pH, sino que se conjuga con el agua y forma ácido carboxílico, y eso es lo que, ¿Carboxílico? No, carbónico. carbónico, perdón, Ajá. y Entonces, eso es lo que, finalmente, si tú tienes mucho CO2, se traduce en tener mucho. ácido carbónico. Entonces, primero que nada, el CO2 es un gas, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y es un ácido volátil porque justamente puede ser excretado por los pulmones. ¿Cuál es la principal enzima que está ahí metida en el CO2 y que puede hacer justo lo que tú dijiste? la anhidrasa carbónica. Exactamente. Entonces, eso es importante porque esa es la base de todo lo que vamos a ver. Si ustedes tienen bien claro en su mente que si tienes mucho CO2, tienes mucho ácido carbónico, o en eso se va a traducir, va a ser más fácil para que no se confundan. Ujú. Entonces, tener mucho CO2 va a ser igual a tener una ¿qué? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Ácidos. Acidosis, ¿verdad? No se confundan porque luego cuando vayamos viendo lo demás. Ah, ya no les dije algo. ¿Se fijaron que en la primera diapositiva decía sésamo? ¿Vieron esto? Sí.
Porque esta clase justamente está basada en Plaza Sésamo porque es muy fácil. Entonces van a estar viendo cosas de Plaza Sésamo aquí. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo de arriba, abajo, a un lado, al otro, así? Así más o menos. Entonces, bueno, entonces el CO2 es otro que contribuye a la cantidad total de ácidos. Acuérdense que todo lo que tenga que ver con CO2 y que tenga que ver con el pulmón va a tener el apellido de respiratorio. ¿Se acuerdan? Y todo lo que tenga que ver con el riñón y el bicarbonato, que está aquí, va a tener el apellido metabólico. Entonces eso no lo olviden. ¿Sale? Ay, Dios. Y aquí lo que acabamos de decir está justo en este esquema, ¿no? La carga ácida de la célula por ingesta de ácidos o el metabolismo de la célula que va a sacar los componentes químicos y hay de dos opciones de eliminar ácidos, o por el pulmón o por el riñón, ¿no? Entonces, van a ser los dos principales órganos que vamos a estar viendo en esta clase. Ahora, en condiciones normales generalmente andamos ingiriendo y produciendo de 40 a 80 milimoles de ácido al día. En cambio, esa cantidad es mucho más alta que el nivel que habíamos comentado, ¿no? De 40 nanomolar que se mantiene en el líquido extracelular. ¿Cómo le hace el organismo para quitar ese exceso de ácido? Pregunta para quien no haya contestado. Ninguna pregunta. O sea, tenemos un exceso de ácido. ¿Y cómo le hace el organismo para mantener ese 40 nanomolar? Pues si hay una Por la acidosis orina. respiratoria, ay, perdón, ¿Quién está hablando? Alejandra, Ok, Alejandra. ¿por la orina lo podemos sacar? Ok, ¿y cómo le haces para eliminarlo por la orina? ¿Qué utilizas? O sea, ¿lo ingieres y así lo orinas? ¿O cómo lo haces para meterlo al riñón? ¿O qué haces ahí? ¿Qué sistemas utilizas para poder neutralizar ese ácido? ¿No se acuerdan de sus clases de bioquímica? ¿Cómo se llaman esos sistemas que neutralizan ácido? Pues buffers, ¿no? O sea, Exactamente, son los sistemas buffers. ¿Cuáles sistemas buffers conocen? pues como había dicho Ale, en la orina es como principalmente en el túbulo contorneado proximal. Está también la anhidrasa carbónica que nos va a ayudar a la reabsorción de bicarbonato y eso va a fungir como un Ahí está, buffer. ahí está la anhidrasa carbónica en el riñón. Pues según yo, para la reabsorción de bicarbonato se tiene que disociar eh, de ácido carboxílico. Es que el ácido carbónico cambia entre pulmón y riñón, Ok, pero pero ¿cuál es el sistema buffer? De tarea te va a quedar que nos vas a mandar en el chat dónde está la anhidrasa carbónica, ¿vale? ok. Pero, ¿cómo se llama el sistema buffer? ¿O cuál? Ya lo mencionaste, el principal es el bicarbonato, ese es un sistema buffer, pero hay más. ¿Cuáles más conocen? ¿Mm? Puede ser la hemoglobina. Ok, ese es uno. ¿Cuál otro conocen? Pues el Las barrido, ¿no? proteínas. Las proteínas es otro sistema buffer, ajá. Bueno, el punto es que si tú tienes un exceso de ácido, ¿qué tienes que tener para neutralizar ese exceso de ácido? ¿Qué sería lo contrario del exceso de ácido? Bases. Un exceso de base, ¿no? Ujú.
Entonces, justamente utilizas los sistemas buffers para neutralizar todo ese ácido y siempre evitar, o sea, si tu sistema funciona bien, siempre va a evitar que el pH baje de 7.35, ¿no? Pase lo que pase, no va a bajar. Y todo el exceso de ácido que atrapen los buffers van a intentar excretarlo ya sea por la orina o a nivel pulmonar si es que se puede, ¿no? Entonces, justo es lo que decíamos, ¿no? Hay buffers intracelulares y extracelulares. Pues los que vemos a nivel sérico son obviamente extracelulares. Y acuérdense que los ácidos no son estáticos, o sea, los ácidos se andan moviendo adentro y afuera de la célula. Y el punto es que sean excretados. El principal buffer, acuérdense, bicarbonato, ¿no? Disponible en el líquido extracelular. Y aquí está justo la reacción que decía David. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Que decía David. A ver, tú explica la reacción. Aquí la tienes. Bueno, básicamente, o sea, estamos viendo dónde están las flechitas que van hacia atrás para adelante, que es una reacción que no solamente va en un sentido, sino que obedece dependiendo las concentraciones de ácido o el pH. Entonces puede ser reversible. Y con la anhidrasa carbónica, el bicarbonato se conjuga con hidrogeniones y forma ácido carbónico y este se puede disociar a su vez y formar CO2, dióxido de carbono y agua. Y en el pulmón funciona justamente hacia el sentido inverso de, de dióxido de carbono y agua, va hacia ácido carbónico. Exactamente. Entonces, esta ecuación es muy importante que la tengan en mente porque es la base de prácticamente todo. Si ustedes se acuerdan, hay una reacción que se llama Henderson-Hasselbalch. Seguramente la vieron en bioquímica, ¿no? Y aquí en esta ecuación que justamente habla de la escala logarítmica, si se fijan, tienen una constante que es el pK de la disociación ácida para el sistema específicamente del bicarbonato. Por eso aquí ponen es al bicarbonato y abajo el ácido carbónico. Y si se fijan, en la ecuación aquí abajito están sustituidos por los valores normales, ¿no? La constante por el logaritmo de 24, que es lo normal de bicarbonato, y por lo normal de PCO2, que es 40. Y si todo fuera normal en esta ecuación, nos daría un pH de 7.4. Teóricamente eso es como se calcula. Y aquí están los otros sistemas amortiguadores, ¿no? Bien comentaron la hemoglobina, las proteínas, también los fosfatos pueden ser amortiguadores, el bicarbonato, etcétera, ¿no? Dijeron la mayoría. También no sé si ustedes recuerden estas grafiquitas que las vieron en bioquímica, que es el nomograma ácido básico. Ahorita la vamos a ver con colores. Y eso es importante. Entonces, aquí viene un dibujito explicado cómo es la base amortiguadora que neutraliza el exceso de ácido. Si ustedes recuerdan, en la gasometría hay un valor que se llama exceso de base. ¿Saben o se acuerdan cuánto es lo normal de exceso de base? 10 más menos 2. No. Ese es Menos 2 más 2, algo así, que tiene que ir entre menos 2 hasta más 2. Depende de dónde lo busquen y dónde lo lean. En algunos lugares dice de menos 2 más 2 y en algunos otros dice de menos 5 más 5. Entonces aquí están los principales bases amortiguadoras, ¿no? Fosfatos, proteínas, hemoglobina y bicarbonato. Y si se fijan, esto está en santa paz y armonía y está justo en cero. ¿Qué pasa cuando de pronto tienes salida de ácido? O sea, tú pierdes 12 milimoles de hidrogeniones. Esos hidrogeniones van a soltar. De hecho, si ustedes ven en la ecuación que está acá, que comentó David, recuerden que los hidrogeniones tienen un signo positivo y la base tiene un signo negativo, ¿no?
Entonces aquí nos ponen una flechita donde dice que tú perdiste o salieron de tu sistema 12 milimoles de ácido. Entonces, si tú quitas el ácido, se sueltan las bases. ¿Y qué pasa con tu base que estaba en 0? ¿Qué pasó? Sí, se aumentó. Aumentó hasta más 15, ¿cierto? Fíjense que las proteínas, los fosfatos y hemoglobina, pues realmente no se modifican tanto, ¿no? Los que más se modifica es el bicarbonato. Pero después tenemos el otro ejemplo, donde aquí llegaron 15 o entraron a tu sistema 15 hidrogeniones, 15 milimoles de hidrogeniones. ¿Qué va a pasar con las bases cuando entran esos hidrogeniones? Disminuye. Van a amortiguar, entonces se van a pegar y van a estar ahí pegadas y a ti te van a disminuir, o bueno, tú lo vas a presenciar como que disminuyen. Entonces, ¿cómo se interpreta el exceso de base de una gasometría? Cuando está positivo, tú asumes que perdiste ácidos. Y cuando está negativo, tú asumes que ganaste ácidos. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, recuerden que en las gasometrías o bueno, en la fisiología normal hay una fase pulmonar y una fase renal. Y como lo dije desde el principio, casi todo lo que tenga que ver con hidrogeniones y bicarbonato y tenga que ver con el riñón se va a llamar metabólico. Y todo lo que tenga que ver con CO2 y pulmón se va a llamar pulmonar. Ese es el apellido. Porque luego se confunden, solo es el apellido, no es otra cosa más. Esta grafiquita es súper importante que la sepan y la aprendan. ¿Por qué? Porque dijimos que lo normal de pH es que esté entre 7.35 y 7.45 y que se lo van a aprender súper bien. Y cuando está en este rango, que es lo normal, se llama eufemia, ¿sale? No es que estés enfermo, es que estás normal. ¿Qué pasa si baja de 7.35? ¿Cómo se llama? Acidemia. Epidemia. Acidemia, pero ojo, no se llama acidosis, se llama acidemia si te refieres solo al pH, ¿de acuerdo? Si te refieres solo al pH. Y si estás arriba de 7.45, Alcalemia. Alenia. ahora, la pregunta es, ¿alguien puede tener un trastorno ácido-base y estar en eufemia? Es decir, tener un pH normal y tener un trastorno ácido-base. Sí, cuando están compensados. Bueno, pueden estar descompensados y aún así estar normal el pH, pero sí se puede estar en eufemia y tener trastorno ácido-base. Por eso estos términos como acidemia, eufemia y alcalemia solo hacen referencia al pH, no al trastorno ácido-base. Cuando ustedes ya hablan de alcalosis o acidosis, ahí sí se hace referencia al trastorno ácido-base, ¿de acuerdo? Entonces aquí está explicado, ¿cómo se llama este monito? ¿Se acuerdan? Come galletas. Galleta. Galletas, está explicado con bolitas y palitos, ¿no? Si el CO2 está alterado, le ponemos el apellido respiratorio y tienes de dos sopas, o es alcalosis o es acidosis respiratoria, ¿no? Si tiene que ver con el bicarbonato de sodio, es metabólico, ahí los implicados son los riñones y también tienes de dos sopas, tienes o alcalosis o acidosis y el apellido es metabólico. Esta imagen pequeñita que está aquí abajo es de un primer que salió de gasometría, donde toman valores no en rango, sino valores exactos de lo que es normal. ¿Se acuerdan que en la ecuación estaban sustituidos los valores normales? 24 de HCO3, o sea, de bicarbonato, 40 de PCO2 y pH de 7.4. Está padre el primer, seguramente algún día lo leerán, pero el problema es que no te da rango, sino son valores puntuales y eso es lo normal, y si no estás en lo normal ya estás alterado, ¿no? Y no es tan sencillo como eso, pero bueno, tengan en cuenta que estos son valores normales. Y el problema también es que van a encontrar en la bibliografía que los valores normales están
no es tan igual en todos lados. De hecho, también depende del lugar donde estés. Aquí vamos a ver cuáles son los normales para la Ciudad de México, porque la Ciudad de México por la altura los valores normales son un poco diferentes. Entonces, aquí en la Ciudad de México, que estamos a 2.238 metros de altura, dice que como nuestra presión barométrica es distinta, lo normal de PO2 es aproximadamente 35. Yo siempre sugiero que consideren el rango de 35 a 45. Y eso es para una exposición aguda, es decir, no sé si alguien de ustedes sea de provincia, pero por ejemplo, mis residentes, que muchos son de provincia, cuando llegan a la Ciudad de México de sus lugares de origen, pues esa sería una exposición aguda. Y existimos los aclimatados, ¿no? Los que ya llevamos un ratote viviendo aquí. Vean que la PCO2 en los que estamos aclimatados es un poco más baja, 32. La PO2 de los que no están acostumbrados, 68, que sería la presión parcial de oxígeno. Y para los que ya estamos aclimatados, sí alcanzamos el 70, ¿no? 71. Entonces, como rango, yo les considero aquí en la Ciudad de México, lo normal de PCO2 es de 35 o 45. Es un rango que se puede tomar en cuenta. Y vamos a empezar a ver ahorita cada uno de estos. Quiero que vean, estos dibujitos son del Nether. Yo creo que sí conocen el Nether, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, estos dibujitos vamos a ir viéndolos en cada una de acidosis o alcalosis, pero están bien padres porque justo el que está en equilibrio, que es el de acá arriba, vean cómo justo el pulmón y el riñón y el CO2 y el bicarbonato están en perfecto equilibrio y no está para ningún lado la balanza, ¿ya la vieron? Ahorita vamos a empezar a ver todos los que sí está la balanza desequilibrada. Entonces, empezamos. Cuando tú tienes acidosis, tienes dos opciones. O ganaste ácido o perdiste bicarbonato, ¿cierto? Porque no hay otra forma en que caigas en la acidosis, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, ganaste ácidos o perdiste bases. Entonces, cuando ganas ácido y es una ganancia neta, puede ser un ejemplo que disminuyas la frecuencia respiratoria. Y esto es importante. ¿Cómo se comporta el pulmón? Por ejemplo, si ustedes quieren, si ustedes disminuyen la frecuencia respiratoria, ¿qué pasa con el CO2? ¿Aumentan? ¿Y en qué se va a traducir el que aumente el CO2? ¿En qué se convierte? ¿En qué dijimos que se convierte el CO2? Aumenta el ácido. Y no ha sido. En ácido carbónico. En Ácido ácido carbónico. carbónico. Y como la alteración está a nivel pulmonar y CO2, el apellido es respiratorio. respiratoria. Respiratoria. Cuando tú disminuyes tu frecuencia respiratoria, tienes una acidosis respiratoria. Es decir, cuando alguien está hipoventilado, que es lo que comentábamos hace rato, tiene acidosis respiratoria, ¿cierto? Porque dijimos que acumulaba el CO2, ¿no? Y si se acumula el CO2, dijimos que tenía acidosis respiratoria. Dígame un ejemplo de una enfermedad de alguien que esté hipoventilado, que acumule CO2. EPOC. EPOC es un clásico ejemplo y vamos a ver la clase de EPOC en el temario de medicina interna. Entonces, si se fijan, como les decía, este tema no viene como tal en el temario, pero siempre lo vemos porque si no tienen buenas bases de gasometría no van a entender lo demás. Efectivamente, el EPOC es una enfermedad en la que los pacientes tienen un poco de ruido. Alguien por ahí le está pegando su micrófono. En el que los pacientes tienen acumulación de CO2, ¿no? O ¿cómo se llama cuando aumenta el CO2 en la sangre? Hipercapnia. Hipercapnia. Bueno, esa es una opción. ¿Cuál otra opción hay de que ganes ácidos? Bueno, si no es el respiratorio, ¿quién más puede ganar ácidos? Pues el riñón, ¿no? ¿Y cómo van a ganar los ácidos? Pues es que se acumulen los ácidos procedentes del metabolismo, es decir, no los estás eliminando.
¿Cuáles se pueden acumular? Clásico ejemplo, cetoácidos, ¿no? Procedentes de la beta-oxidación de los ácidos grasos, ya sea por ayuno o por una diabetes descompensada, que fue lo que vimos en la clase de crisis hiperglucémica, ¿se acuerdan? Entonces, el clásico trastorno, y de hecho que es parte de los criterios diagnósticos de una acidosis, una cetoacidosis diabética, es la acidosis metabólica, si ustedes lo recuerdan. Otro ácido, el ácido fosfórico en la enfermedad renal crónica, que es el tema que vamos a ver mañana. Entonces ellos no pueden excretar los ácidos. ¿Y cuál es el trastorno ácido base más frecuente de los pacientes con nefropatía crónica? ¿Cuál es? Acidosis metabólica. Exactamente. El ácido láctico. ¿De dónde sale el ácido láctico? ¿Se acuerdan? Del En los músculo. músculos. Ujú. ¿Pero por qué se forma? Por el metabolismo anaerobio. Exactamente. Entonces, si por ejemplo tú tienes hipoxia por la razón que sea, una neumonía o COVID o lo que sea que haga que no tenga suficiente oxígeno, va a hacer que se active el metabolismo anaeróbico y entonces acumules ácido láctico, que si acumulas lo suficiente te puede llevar a una ganancia de ácido neta y hacer una acidosis metabólica, ¿no? Otro caso es que tú te tomes los ácidos. Por ejemplo, que te tomes un anticongelante como el etilenglicol o que tomes etanol o metanol y entonces hagas una acidosis por haber ingerido esas sustancias. Estas sustancias, aunque pareciera que como algo raro, no sé por qué en el examen nacional de residencias, en el ENARM, les preguntan mucho casos clínicos de que alguien ingirió anticongelante o así y les preguntan mucho de eso. Entonces siempre que vean que alguien ingiere cosas, pongan atención los que quieran hacer el ENARM porque siempre se los preguntan. Y entonces aquí está el dibujito de Néter otra vez, donde está claro que si tú tienes una enfermedad respiratoria, a ver, vamos a ver, ¿quién ha hablado? ¿Quién falta de hablar de ustedes? ¿Quién falta de hablar, chicos? Yo, ¿Cómo te llamas? Magali. Ah, Magali. A ver, en el dibujito del Néter, aquí está claro el dibujo. Respecto a lo que era normal, ¿cuál se modificó? ¿Hacia dónde está cargada la balanza? Pues hay un aumento de CO2 Exacto. y por ende el bicarbonato pues no lo alcanza a compensar. Entonces, como hay un aumento de CO2, estaríamos en una acidosis ¿En una acidosis de qué tipo? respiratoria, Respiratoria. ¿Y qué va a intentar hacer tu riñón? Si tú tienes acidosis, ¿cuál es el trastorno que compensa? una alcalosis metabólica. Exactamente, es el contrario, ¿no? Si tienes acidosis, intenta compensar con alcalosis. Y si era respiratorio, compensas con el contrario, que es metabólico. Y por eso aquí hay una flechita que dice que tu riñón está intentando guardar bicarbonato para neutralizar este exceso de ácido que tienes, ¿cierto? ¿Sí quedó claro este? Y ya aquí vienen las enfermedades que te pueden causar acidosis respiratoria, ¿no? Enfermedad pulmonar, o que tomes sedantes, o trastornos neuromusculares, daño encefálico, o mil cosas más. Ahora,